El profeta Isaías. Libro del profeta Isaías. Tomaremos el capítulo 26 esta noche. Capítulo 26 del libro del profeta Isaías. ¿Lo tienen, hermanitos? En aquel día se entonará esta canción en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, como un muro, como un baluarte. Dios ha interpuesto su salvación. Abran las puertas para que entre la nación justa que se mantiene fiel. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Oremos, hermanos. Padre, queremos esta noche aprender a descansar nuestra vida en ti. Aprender a entender lo vano, lo inútil y lo vacío que es confiar en nosotros o confiar en promesas humanas. Queremos más bien entender el llamado de tu palabra a depositar toda la vida únicamente en ti, amado Dios. Padre, háblanos en el nombre de Jesús por tu Santo Espíritu. Amén. Siéntese, iglesia. Los versículos a los cuales hemos dado esta noche lectura declaran, convocan a nuestra vida a una total y plena confianza en Dios. Pero esta noche vamos a puntualizar qué significa confiar en Dios. ¿Qué es lo que hemos de entender por confiar en Dios? Porque a veces pensamos o tenemos ideas tal vez distorsionadas o inconclusas o parciales de lo que significa verdaderamente confiar en Dios. Y a veces por una confianza equivocada en Dios echamos a perder oportunidades o buenos caminos. Hay quien pueda pensar que confiar en Dios es abstenerse de un recurso humano, por ejemplo. Alguien podrá decir, yo quiero confiar en Dios y no quiero tener nada guardado en el banco, por ejemplo. No quiero ahorrar, quiero confiar solo en Dios. O alguien podrá decir, yo quiero confiar solo en Dios, no me voy a beber un ibuprofeno, por ejemplo. Voy a confiar solo en Dios. Y pensamos que eso es el confiar en Dios. Esta noche vamos a aprender no solamente el llamado vehemente que el profeta nos hace a confiar en Dios, sino realmente qué significa confiar en Dios. ¿Qué significa eso de tener el carácter firme de confiar en Dios? O como dice la Reina Valera, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué significa tener el pensamiento perseverante en Dios? ¿Qué significa esto del carácter firme que confía en el Señor? Para poder en realidad asumir una confianza tal como la Biblia lo declara. Quisiera quizá enumerar las dos cosas. Hay dos cosas aquí en este pasaje. Diríamos dos cosas que Dios propone, que Dios ofrece, que Dios entrega. Y hay dos exigencias, dos reclamos, dos cosas que Dios anhela, espera y quiere de nosotros. Primero, quiero mencionar brevemente las dos cosas que Dios propone en nuestra vida, hermanos.
Y la primera de ellas es el versículo 1. Al final del versículo 1, ¿cuál es una palabrita que aparece ahí? ¿Están leyendo, hermanitos? Al final del versículo 1, ¿cuál es la palabra con la que se nos anuncia la obra de Dios? Pero dígalo. No solo lo vea y diga, y con los ojos va. No, diga salvación. ¿Cuál es la palabra que emplea la Reina Valera ahí? Igual. Salvación. Lo primero que Dios propone al ser humano es su salvación. Y cuando hablamos de salvación debemos entenderlo en un sentido muy amplio. No hablamos únicamente a la salvación entendida como tradicionalmente lo comprendemos, de una vida en el más allá. Esa nada más es una parte de la salvación, una dimensión de la salvación. Esa es, diríamos, como el estado último de la salvación. Pero la salvación incluye mucho más que eso. La salvación no es algo que simplemente disfrutaremos después de la muerte. Más bien es algo que comenzamos a disfrutar desde que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Y la salvación implica una intervención de Dios favorable siempre a nuestra vida para sostenernos, para ampararnos, para librarnos, para guardarnos, para preservarnos, para bendecirnos. Salvación es los actos de Dios en los cuales Él interviene en nuestra vida para llevarnos a una vida de plenitud. ¿Me van siguiendo, hermanos? Actos salvadores son las intervenciones divinas en las cuales Dios procura nuestro bienestar. Cuando la Biblia habla de la salvación de Dios, está hablando de las intervenciones, de los actos, de todo aquello que Dios realiza para nuestro bien, para nuestra bendición, para nuestro provecho. Salvación es todo aquello que Dios preparó y realiza en nuestra vida a fin de conducirnos al estado de plenitud total, del cual la vida eterna es solamente el aspecto último o final, pero que desde ya comenzamos a experimentar intervenciones maravillosas, gloriosas, bendecidas de Dios a nuestra vida. Lo que Dios nos promete, en primer lugar, amados hermanos, mientras caminamos sobre esta tierra, mientras marchamos hacia esa eternidad gloriosa de estar en el cielo nuevo y la tierra nueva, Dios desde ya nos ofrece intervenir en nuestra vida a fin de ir llenando de plenitud todo nuestro ser. Yo he venido, dijo el Señor, para que tengas vida y vida en abundancia. Salvación es la plenitud de vida que Dios propone a nuestra vida en la persona de Cristo Jesús. Esa es la salvación. Y a lo largo de nuestra vida vamos experimentando distintos aspectos de esa liberación divina. A veces Dios intervendrá en nuestra vida espiritual a fin de romper ataduras que nos mantienen todavía apegados al viejo hombre. Dios intervendrá para salvarnos, para librarnos de ataduras que impiden un crecimiento en la calidad de nuestra vida espiritual. Dios nos quitará ataduras que impiden tal vez una vida de servicio. Dios arrancará quizá ataduras que no nos dejan avanzar en un compromiso con Dios. Pero también Dios intervendrá en nuestra vida para librarnos de las amenazas que a veces atentan contra la vida. Dios es el Dios que aparece para intervenir en aquellas situaciones o aquellas circunstancias o aquellas personas que quieren hacer la vida imposible del Hijo de Dios. Dios es Salvador porque Él interviene también para apartar a aquellas personas que quieren minar esa calidad de vida que tenemos. Dios también aparece para impartirnos su salvación cuando nos provee. Cuando parecemos que estamos al final del camino, cuando creemos que hemos tocado fondo, cuando pensamos que ya no hay salida, Dios de repente abre el mar, abre un horizonte, abre la puerta, hace un camino
para seguir caminando y somos salvos de cualquier adversidad o de cualquier necesidad, de cualquier limitación o de cualquier escasez. Dios es salvación porque pone abundancia muchas veces en nuestra vida. Cuando hablamos de salvación estamos hablando de las intervenciones de Dios en tanto aspecto de nuestra vida. En nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida empresarial, en la vida académica de los que todavía estudian, en la vida económica, en la vida de sus negocios. Cuando Dios habla de salvación, Dios está hablando de su intervención favorable en todos los aspectos de nuestra vida a fin de conducirnos a una calidad de vida plena, que es lo que Él se ha propuesto en la persona de Cristo Jesús. ¿Me van siguiendo, iglesia? Esa es la salvación. Cuando el salmista le dice a Dios, Dios, coróname con tu salvación, le está diciendo justamente Dios que en cada aspecto de mi vida tú puedas intervenir para que yo pueda disfrutar de plenitud en cada área de nuestra vida. Y realmente esa es la vida cristiana. Es un proceso de crecimiento en el cual Dios va interviniendo con acciones salvadoras en cada área, 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 hasta ir llenando, colmando, planificando toda la vida nuestra. Y con el paso del tiempo llegar a tener una plenitud, un desarrollo, una calidad de vida. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que dice Filipenses 1:6. Porque estoy convencido de esto, dice el apóstol Pablo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la completará, la terminará. El plan de Dios es un plan de perfeccionamiento. Esa es la idea que tenemos en Hebreos, en Efesios, en Corintios. Es la idea que tiene la escritura de la vida cristiana. Un proceso de perfeccionamiento. Llegamos a Cristo muchas veces naufragando, derrotados, vacíos, quebrados. Y Él comienza a salvarnos. Es decir, comienza a hacer obras y actos en nuestra vida que nos van dando salvación, plenitud, que nos van dando de su gozo en cada aspecto de la vida nuestra. Y esa es la vida cristiana. Es esa lucha por ir alcanzando, por ir conquistando, que cada parte de nuestra vida goce de su plenitud. Esto es como un paralelo con la conquista de Canaán por parte de José e Israel. Eran jornadas de ir conquistando. Conquistaron la tierra para una tribu, para Zabulón. Conquistaron tierra para Neftalí. Conquistaron tierra para Rubén, para Gad, para Aser, para Manasés. La conquista era como ir tomando posesión progresiva de lugares hasta llegar a cumplir la promesa de Dios en la vida. Y claro, uno de los problemas que enfrentó Israel al principio fue que la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí y la media tribu de Manasés conquistaron la primera tierra y ya se querían quedar ahí. Cuando todavía restaban 9.5 tribus por qué tomar la tierra de ellos. Ellos ya agarraron la primera tierra y se conformaron con eso. Y Moisés les exhorta y dice, no. Pueden quedarse sus familias, sus bueyes, sus animales. Pero los hombres van a seguir a pelear hasta que todas las tribus tengan su propia tierra. Ese problema pasa también con nosotros en la vida cristiana a la hora de entender la bendición de Dios. A veces Dios nos bendice en una área de nuestra vida y nosotros nos enloquecemos con esa área y nos olvidamos que esa es apenas un aspecto de todas las demás áreas en las que Dios quiere establecer su salvación en mi vida. Hay quien Dios le entregará una primera área, una conquista, una victoria, una
una bendición en el área, ¿qué diríamos? Financiera tal vez. A otro le entregará una bendición en el área académica. A otro le entregará una bendición en el aspecto familiar. Y de repente tomamos esa bendición y creemos que solamente esa área era única y suficiente para vivir toda la vida cristiana. Pero ese solamente era un aspecto. Quizá Dios lo bendijo conquistando un área académica en su vida. Pero eso no significa que Dios no tiene que salvarlo a usted en tanta área de nuestra vida en la cual Dios todavía necesita manifestar su salvación. Cuando Dios le dé salvación, le dé redención en un aspecto de su vida, no quiere decir en modo alguno que ya se cumplió todo el propósito, que ya se realizó toda la promesa de Dios en su vida. Es apenas un aspecto. Es solamente una tierra para una tribu. Habían 12 tribus. ¿Cuántas áreas habrá en nuestra vida en las cuales Dios tiene que obrar su salvación? El haber sido bendecido por Dios en una área financiera, por ejemplo, no significa de modo alguno que Dios ya haya realizado una completa obra, por ejemplo, en mi carácter. Usted puede tener quizás la bendición financiera de Dios, pero todavía le falta la intervención de Dios en el manejo de su carácter. Está bendecido por Dios financieramente, pero tiene un carácter de piedra. Y eso puede echarle a perder la bendición financiera. ¿Me van oyendo, hermanitos? Digo porque en aquello en lo que Dios lo ha bendecido, no puede pensar que esa es toda la salvación de Dios. Aquello en lo que Dios le ha coronado a usted, no significa que eso es la totalidad. Es solamente un aspecto. La salvación de Dios debe cubrir todas las áreas de nuestra vida. Nada debe quedar fuera de la intervención divina. Cuando hemos alcanzado de Dios una bendición, solo significa que tenemos que caminar y poner atención a otra tierra dentro de mí que hay que conquistar. ¿Me van siguiendo ahora, hermanos? A veces recibimos un aspecto de esa salvación de Dios y creemos que esto es todo lo que necesitamos. No, ya soy licenciado. Y ya ser licenciado para muchos significa que ya es santo delante de Dios, o que ya es espiritual delante de Dios, o que ya es maduro delante de Dios, o que ya es un servidor integral. No. Es solamente una área en la que Dios ha trabajado en usted. O alguien dirá, es que Dios me usa en el servicio que le doy. Sí, pero es un aspecto nada más eso. A eso hay que agregarle todas las áreas de nuestra vida, porque la plenitud total del gozo de Dios en nosotros es ver la mano de Dios conquistando cada área de nuestra vida, ver la mano de Dios salvando cada aspecto de nuestra vida, ver la obra de Dios glorificando su nombre en todas las áreas de la vida. ¿Me oyen, iglesia? ¿Cuántos quieren esta salvación? Salvación total, no un pedazo de salvación. Hay quienes se conforman con un pedazo de salvación, con una parte, con el comienzo tal vez, con el principio. Pero Dios no nos ha llamado solo para iniciar en nosotros la salvación. Dios nos ha llamado para culminar en nosotros su obra gloriosa de salvación. Dios no nos ha llamado para dejarnos ahí medio deformes, para dejarnos ahí medio hechos. Dios nos ha llamado para hacer una obra perfecta en nosotros. Pero esta obra perfecta no es de un día para otro, hermanitos. Esto es justamente el reto de la vida cristiana. Esto es justamente lo que llamamos la vida cristiana. Ese proceso en el cual nuestra vida y cada área de nuestra vida es conquistada por la salvación de Dios. ¿Está claro esto, iglesia? ¿Entienden lo que es la salvación de Dios? Todo lo que quiere cubrir la salvación de Dios.
Lo segundo que Dios nos ofrece está en el versículo 3. ¿Qué tenemos ahí, hermanos? ¿Ah? ¿Qué ofrece Dios? Estamos hablando de lo que Dios ofrece ahorita. ¿Qué ofrece Dios? Perfecta paz. O como dice la Reina Valera, completa paz. Que es otra manera de decir todo lo anterior. Porque la paz es, en la tradición hebrea, plenitud de vida. La paz, el shalom, para todo el Antiguo Testamento es plenitud de Dios en nosotros. Shalom es Dios llenándonos, Dios cubriéndonos, Dios rodeándonos, bañándonos. Y claro, cuando Dios nos baña, nos toca, se derrama en nosotros. ¿Qué puede ser eso sino algo glorioso y maravilloso? Lo divino tocando lo humano, lo eterno tocando lo temporal, lo sublime tocando lo efímero. Es algo trascendental, algo incomprensible, pero glorioso. La paz, la plenitud de vida, lo que Dios desea para nosotros, lo que Dios desea para su familia, lo que Dios desea para esta sociedad, la paz, la shalom, la plenitud de vida, no solamente ausencia de conflicto, no, que estemos bien. En este país terminó la guerra, pero no llegó la paz. ¿Por qué? Porque no habían condiciones de vida, no había plenitud de vida. Terminó una forma particular de guerra, pero entramos a otra forma distinta de estar en guerra, porque hace falta plenitud de vida, hace falta la vida que Dios propone en la persona de Cristo Jesús. Hace falta condiciones humanas de vida, de dignidad, de desarrollo, de oportunidades. La paz. Esa paz que vamos a Filipenses capítulo 4. Que incluye Filipenses capítulo 4, versículo 7. Bueno, leamos desde el 6, hermanitos. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Y qué? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz que hoy en día hace falta tanto en muchas personas que andan tan agitadas, andan tan disparadas, aceleradas, andan pero se rompió el hilo de la piscucha y andan sin rumbo, llevadas por cualquier viento. Hay una desesperación, una angustia, una congoja, que no duermen, no comen, no ríen, no nada. Dice el apóstol, hay circunstancias adversas, pero no nos inquietemos. Más bien presentémonos ante Dios. Y cuando nos presentemos ante Dios, lo primero que Él nos entregará es la paz que gobierna los pensamientos y la paz que gobierna los sentimientos, que es
por lo que la gente se enloquece. Lo que está pensando y lo que está sintiendo. Reciben una noticia y se disparan, como los bajones que hay de electricidad y disparan el dado y desconectan todo el sistema. Reciben una mala noticia, pero no tienen la paz como para no exasperarse ante noticias malas que podamos recibir. Podemos recibir alguna noticia que no sea de nuestro beneficio, pero si hemos puesto toda nuestra vida en Dios, sabemos que no tenemos por qué enloquecernos si el corazón, si la mente descansa en la mano poderosa de Dios. Porque hay gente que le dicen algo y se le dispara la mente. Se le dispara. Y comienzan a crear una crisis que no está pero ni cerca de la realidad. Ni cerca. Un día a David se le sublevó su hijo mayor, Jeroboam. Era su primogénito, creyó que debía tener ya el trono. Y la gente llegó a decirle a David, David, todo Israel se va tras Jeroboam. Es que la gente dice cosas, ideas, pensamientos que se disparan. Quizá le dijeron por ahí, oyó algo que van a cerrar la empresa dentro de 5 años y le llegaron a decir la otra semana cierran la empresa. Y usted ya está angustiado por algo que va a ocurrir en 5 años. Y usted ya está abatido por algo que ni siquiera está ya a la vuelta de la esquina. Y ya le agarró la desesperación. Ya le dio la aflicción. Ya comienza su mente a volar, ¿va? Y ahora, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a...? Y le agarra ya la desesperación. Y ya que le duele, que se le durmió la parte trasera, la nuca, que no la siente, que mire que esta parte de la cara, fíjese que tampoco la siento, este ojo se me cierra. Mire que esta pierna ya no quiere caminar, fíjese. Entra en un abatimiento, en una angustia. Y de repente se da cuenta que las cosas no eran ni siquiera complicadas como se les habían dicho. Pero cuando alguien está gobernado por la paz de Dios, cuando en alguien habita la paz de Dios como regalo del Espíritu, esa persona está ecuánime, sabe esperar, no se aloca, no se dispara. No va allí en ese ajolote que le agarra a la gente. No, serena. Sabe que su Dios vela por ella. Sabe que no está sola. Sabe que Él no miente. Sabe que Él no falla. Sabe que Él es su Padre. Sabe que no camina sola. Esa persona sabe que tiene un Dios que no está muerto ni es pequeño, está vivo, camina y su palabra es fiel. Hay pensamientos que lo gobiernan. Pensamientos sobre Dios, su fidelidad, su bondad, su misericordia. Y el Espíritu ordena, cálmate. O sea, no sale chillando donde la comadre. Ay, comadre, que ni hablar pueden. Esa persona sabe delante de Dios poner en orden sus ideas. Porque el Espíritu la guía, la ilumina, la sostiene. Sus sentimientos. No es la gente que le agarra unas
unos berrinches y unas cóleras de la nada. Porque no gobierna sus sentimientos. No gobierna sus impulsos. ¿Vieron ustedes el famoso caso de la familia Díaz? ¡Qué disparazón! Esa fue una disparazón. Usted puede adjudicarlo. Ay, es que es el momento que se vivió. Es que es la tensión, la presión. No, es falta del Espíritu Santo. Nada más. ¿O ustedes vieron a Jesús así en la cruz? Lo vieron disparado, ultrajando a los soldados. ¿Ah? ¿Vieron a Jesús ahí cuando le iban con el látigo dando? Lo miraban bajo esa presión. Le agarró lo que era a él. Cuando lo escupían, cuando lo humillaban, le agarró lo que era acaso. Y era humano como ustedes y como yo. No era un superhombre. No era Dios en ese momento. Era un mortal más sobre la tierra. Pero un mortal lleno del Espíritu Santo. Y ese Espíritu provocaba en él un orden interno profundo. Tenía la paz de Dios. Por eso él decía en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. No se angustien, versículo 1. Confíen en Dios y confíen también en mí. No se angustien. Confíen en Dios. Confíen en mí. Él no se disparó contra los que lo estaban golpeando. No le decía al soldado, soltame pues, arrancame este clavo. Veámonos aquí nomás. No, tranquilo. Baja esa espada, pues. No, tranquilo. Él sabía que al final del proceso su padre le daría la victoria. Él lo sabía. Sus pensamientos y sentimientos estaban gobernados por las verdades eternas de su Padre. Él sabía que su Padre no le mentiría, que es fiel, que volvería por él, no lo dejaría en el foso, no lo dejaría en la tumba, lo levantaría, lo reivindicaría. Y en efecto así fue, hermanitos. Ahora, ¿cuántos quieren esta salvación de Dios? ¿Cuántos quieren esta paz de Dios? ¿La quieren de verdad, iglesia? Hay dos cosas que Dios pide de nosotros para entregarnos este proceso de salvación continuo y esta paz que gobierne pensamientos y sentimientos. Vayamos de nuevo a Isaías. Hay dos cosas que Dios quiere. Primero, versículo 3. Que se une con el versículo 2, pero entremos al versículo 3. Que está traducido de distinta manera en las dos Biblias. En el caso de la NBI dice al de carácter firme. La Reina Valera dice porque en ti persevera. Que aunque es una tradición distinta en palabras, pero la idea que subyace en ambas traducciones es la misma. Alguien que mantiene una, diríamos, esperanza, una actitud, un comportamiento, una firmeza, una fijeza. Lo primero que Dios reclama, anhela y convoca en nuestra vida, si queremos ver cómo Él va obrando de manera progresiva su salvación en cada área,
Si queremos que su paz vaya inundando todo el ser nuestro, lo primero que Él quiere de nosotros es que perseveremos en Él. Es que nos mantengamos firmes en Él. Porque hay quienes pueden perseverar un tiempo, reciben la gracia de Dios en una área de su vida, pero se olvidan, se descuidan y echan a perder el resto de obra que Dios tiene para ellos en otras áreas. Quizá vamos a analizar esta parte tomando segundo libro de Crónicas para entender un poco eso de la firmeza. Tomemos segundo libro de Crónicas, capítulo 14. ¿Qué es esto de una firmeza de carácter? ¿Qué es esto de mantener los pensamientos en Dios? ¿Qué es esto de perseverar en Él? Capítulo 14, hermanitos. ¿Están ahí, iglesia? Dice, versículo 8, segundo Crónicas 14, 8. Asá contaba con un ejército de 300,000 soldados de Judá, los cuales portaban lanzas y escudos grandes, y de 280,000 benjaminitas, los cuales portaban arcos y escudos pequeños. Todos ellos eran guerreros valientes. ¿Cuántos soldados tenía Asa por todo, hermanitos? 300,000 más 280,000. Hablamos de 580,000. Versículo 9. Sera el Cusita marchó contra ellos al frente de un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra, y llegó hasta Maresa. ¿Tenía más o menos que el enemigo? Tenía la mitad que el enemigo. El enemigo venía con el doble de soldados y venía con un armamento que él no tenía. Le superaba en el poderío militar y en la cantidad del ejército. Versículo 10. Asá le salió al encuentro en el valle de Cefata y tomó posiciones cerca de Maresa. Allí Asá invocó al Señor su Dios y le dijo: Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. El Señor derrotó a los cusitas cuando estos lucharon contra Asá y Judá. Los cusitas huyeron, pero Asá y su ejército los persiguieron hasta Gerar. Allí cayeron los cusitas y ni uno de ellos quedó con vida, porque el Señor y su ejército los aniquilaron. Los de Judá se llevaron un enorme botín. Luego atacaron todas las ciudades que habían alrededor de Gerar, las cuales estaban llenas de pánico ante el Señor, y las saquearon, pues había en ellas un gran botín. Además, atacaron los campamentos donde había mucho ganado y se llevaron una gran cantidad de ovejas y camellos. Después de eso regresaron a Jerusalén. Vea este episodio. En términos de contabilidad humana estaban perdidos. En términos de balance de fuerzas estaban perdidos. En términos de capacidad militar estaban perdidos. No había comparación humanamente hablando. Estaban en total desventaja. Su enemigo podía pisar su cuello el día que lo quisiera. Pero ¿qué hizo Asá, hermanitos? ¿Qué hizo Asá? Invocó
al Señor, buscó a su Dios. Le clamó, le pidió, le suplicó y Dios escuchó, Dios intervino y terminaron vencedores y bendecidos. Vencedores y bendecidos. Pero mire el capítulo 16. En el año 36, ¿está conmigo ahí? Del reinado de Asa, Basá, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que gobernaba en Damasco. También le envió ese mensaje: hagamos un pacto entre tú y yo, como el que hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío oro y plata. Anula tu pacto con Basá, rey de Israel, para que se marche de aquí. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asa y dio a los jefes de su ejército la orden de atacar las ciudades de Israel. Así conquistaron Iyón, Dan y Abel-Mayim y todos los depósitos que había en las ciudades de Neftalí. Versículo 7. En esa ocasión, el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. También los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combates y caballos. Y sin embargo el Señor los entregó en tus manos, porque en esa ocasión tú confiaste en Él. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo. ¿Para qué, hermanitos? ¿Para qué está listo Dios? ¿Para qué está listo Dios? Para ayudar a quienes en Él perseveran, a quienes le son fieles, que no son cristianos de temporada, que no vienen solo para Semana Santa o Navidad, que los 12 meses del año le buscan, le aman, le sirven, le adoran, le claman, le invocan. ¿Estamos oyendo, iglesia? Para aquellos que le son fieles, eso es lo que Dios pide. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquel que de su mente no puede quitarse la idea: es el Señor mi Salvador. Es el Señor quien me dará la victoria. Es el Dios del cielo en quien yo he confiado, quien me va a ayudar. El problema de Asa fue su inconstancia. Confió una vez. Imagínense lo paradójico de esto. Cuando él estaba en desventaja y cuando era mucho mayor el ejército, él confió en el Señor. Y hoy que era un enemigo menor, hoy que tenía más riquezas, confió en Él y confió en las alianzas humanas y no en su Dios. Amados hermanos, la inconstancia es el mayor riesgo en el que podemos caer y clausurar, cortar, interrumpir la salvación gloriosa de Dios, interviniendo en todas las áreas de nuestra vida. Y una de las cosas que el diablo va a poner en su corazón es sacarlo a toda costa de los pactos, los compromisos, la vida cristiana, el servicio, la adoración. El enemigo querrá una y otra vez apartarlo de aquello que usted ha establecido con Dios como el camino de su vida. Pero debe entender esto. Debe comprender esto, hermanito. La inconstancia. Asa quizá confió en lo que ya tenía. A veces ya tenemos una familia, un trabajo, un negocio, salud, y comenzamos a confiar en eso.
Y a partir de eso que Dios nos ha dado, queremos enfrentar nuestras luchas. Nada de lo que tenemos es suficiente para ver la mano de Dios. Lo único es nuestra confianza en Él, porque Él es la fuente de toda nuestra bendición. Tú salvarás, tú guardarás en paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hermano, pase lo que pase, siga adelante. Le hagan lo que le hagan, sigan adelante. Vea lo que vea, siga adelante. Oiga lo que oiga, siga adelante. Le digan lo que le digan, siga adelante. Porque los ojos de Dios recorren la tierra para intervenir favorablemente en la vida de aquellos que les son fiel, pase lo que pase. ¿Están oyendo, iglesia? Su fidelidad, su perseverancia, su firmeza de carácter será compensada con la intervención salvadora de Dios en el momento que más lo necesite. ¿Están oyendo, iglesia? Por tanto, aquellos que se sienten flaquear, que se sienten debilitar, aquellos en quien el enemigo rodea pensamientos de retornar, de abandonar, de poner la mano en el arado y mirar para atrás, atiendan esto. La salvación de Dios y la paz de Dios caerá sobre aquellos que se esfuerzan en seguir cerca de Él todos los días de su vida. Pero también pide el profeta, declara que Dios también pide algo más. Versículo 4, ¿cuál es el llamado? No solamente perseverar, ¿qué más reclama Dios? Confiar. Confiar en el Señor para siempre. No por ratitos, para siempre. El que lo sacó de una, lo sacará de la otra, hermanito. El que lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Hoy, mañana y siempre. Nunca deje de confiar en Él. Quisiera que tomáramos siempre el libro segundo de Crónicas para entender esto de confiar en Dios. Tomemos el capítulo 26 del libro segundo de Crónicas. Segundo el libro de Crónicas 26. ¿Estamos, hermanitos? Versículo 3. 26:3. Uzías tenía 16 años cuando ascendió al trono. Y reinó en Jerusalén 52. Versículo 4. Uzías hizo lo que agradaba al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. ¿Me van siguiendo? Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio. Es que esta es la clave. Mientras busquemos a Dios, Él nos va a bendecir. Ya lo dijo el pasaje anterior. Sus ojos recorren la tierra. Le buscamos, le buscamos, le buscamos, le buscamos. Y Él siempre nos va a escuchar. Siempre. Versículo 6. Uzías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gat, Jabnia y Adol. Además construyó ciudades en la región de Asdod. 7. Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes y contra los meunitas. Los amonitas fueron tributarios de Uzías y este llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera con Egipto. Uzías también construyó y fortificó en Jerusalén. 10. Construyó torres en el desierto, cavó numerosos pozos. 11. Contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones de acuerdo con el censo hecho
por el cronista. 14. A ese ejército Usías lo dotó de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Y construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Y oiga esto, con la poderosa ayuda de Dios, Usías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Maravilloso. Pero vean el versículo 16. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. ¿Está oyendo, hermano? Volvernos arrogantes trae sobre nosotros desgracia. Se rebeló contra el Señor y se atrevió a entrar en el templo de Dios para quemar incienso. ¿Qué le pasó a ese rey? ¿Qué le ocurrió a ese rey? Dejó de confiar permanentemente en Dios. Ahora, ¿qué es dejar de confiar en Dios? ¿Qué es confiar siempre? Confiar permanentemente en Dios. ¿Qué es? Él confiaba en Dios, sí, pero dice que con la ayuda de Dios llegó a tener un tremendo poder. Llegó a tener un poderoso ejército. Y alguno dirá, pero si confiaba en Dios, ¿por qué tenía ejército? Es que la confianza en Dios no significa limitarme o privarme de algunas cosas en la vida. Confiar en Dios no significa privarme, por ejemplo, de algún medicamento que a usted le den. No significa, pues ya soy incrédulo porque me bebí una ibuprofeno. No. Tampoco le voy a decir, mire, si usted tiene la enorme fe y cree que no se la va a beber, bueno, no se la beba. Y sea hecho conforme a su fe. Pero tampoco es incrédulo de que se lo beba, tampoco. ¿Me van siguiendo? ¿Qué es entonces la incredulidad? ¿Qué es dejar de confiar en Dios? ¿O qué es confiar en Dios? Es esto. Usted deja de confiar en Dios cuando a partir de las bendiciones con los que Dios va coronando su vida, porque usted vea cómo en cada área de la vida de Usías Dios lo iba bendiciendo. En las ciudades, en la agricultura, en el ejército, en la ingeniosidad, en distintas áreas Dios iba bendiciendo a ese rey Usías. Pero un día el rey Usías dejó de confiar en Dios, pero no porque no tenía ejército, no. Nosotros dejamos de confiar en Dios cuando pensamos, cuando creemos, cuando imaginamos que lo que Dios nos ha dado es suficiente poder para vivir de manera independiente ante Él. Cuando usted comienza a tomarse libertades, cuando usted comienza a prescindir del llamado de Dios a su vida, cuando usted comienza a flexibilizar, a darse permisos, cuando comienza a ser indulgente con usted mismo, cuando usted cree que la bendición de Dios lo exime de orar, de buscar la Biblia, de servirle, de adorarle, de postrarse ante Él, cuando usted cree que ya es alguien tan bendecido que no tiene por qué arrodillarse delante de Dios en el templo. Cuando usted cree que ya es don fulano. No, antes era el perico, pero ahora soy don perico. Pero cuando era el perico así cualquiera,
venía y se postraba aquí, lloraba. Pero ahora que ya es don fulano, y allá ponerse de rodillas es perder de caché. No, ya estar sirviendo por allí ya no va conmigo. Eso ya estar barriendo o estar en baños allá en el renuevo, eso no va conmigo. Yo voy a ir hasta que me pongan a servir en la coordinación. Porque mi estatus social ya exige un cargo religioso importante. ¿Me van siguiendo, iglesia? Cuando aquel que ha llegado a ser bendecido por Dios cree que esa bendición le da la libertad de hacer y deshacer, y comienza a tenerle falta de respeto a Dios. Dejar de confiar en Dios es dejar de respetar a Dios. Dejar de confiar en Dios es pensar que la posición que tengo me da seguridad y soy inamovible. Pensar que lo que he llegado a tener es sólido, no lo puedo perder, así que sobre esa seguridad material que tengo puedo hacer y deshacer. Dejar de confiar en Dios es llenarse la cabeza de estupideces que nos llevan a la desgracia. Y no hay uno, hermano, son muchos casos a quienes Dios ha exaltado, y estando exaltados creyeron que estando allí ya ellos eran intocables. Ni Dios podía tocarlos ya, papá. Ni Dios podía bajarlos de ahí. Estaban tan alto. Es como cuando Israel, vamos a leer un pasaje de la Biblia y terminamos con esto. Libro de Jeremías. Quiero que vean qué es esto de dejar de confiar en Dios. Capítulo 7 de Jeremías. Capítulo 7, versículo 2. Párate a la entrada de ¿dónde, hermanitos? A la entrada de la casa del Señor. Y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en palabras engañosas que repiten: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos a los otros, no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que les di a sus antepasados. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, adulteran, juran en falso, queman incienso, siguen a otros dioses y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen: estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Oiga, esto es dejar de confiar en Dios. Israel tenía el templo, donde él había decidido morar con su presencia. ¿Y sabe qué decía Israel? Aquí está el templo. Aquí tenemos esta casa donde Dios mora. Dios no permitirá que esta casa sea destruida. Pueden venir los asirios, pueden venir los egipcios, pueden venir los babilónicos, pueden venir quienes quieran, no nos tocarán. Estamos a salvos porque aquí está la casa. Por tanto, hagamos lo que queramos. Digamos como queramos.
porque aquí está la casa. Y mientras la casa esté aquí, no hay problema. Estamos a salvo. Dios dice, eso es una mentira. Nosotros llegamos a crear ideas engañosas en nosotros. No, yo tengo un chero, chero siempre me va a sacar a mí adelante. No, yo tengo cuello con alguien que tiene mucho poder, ese siempre me echa la mano. Y como se siente seguro con esa persona, usted siente que ya no necesita como estar tan cerquita de Dios. Siente que ya puede prescindir de algunas exigencias de Dios a nuestra vida. Siente que como puede resolver tal o cual cosa con la ayuda que le promete el ser humano, siente que ya se puede dar libertades. Siente que ya puede prescindir de algo que Dios trató con usted. Siente que ya puede pausar su servicio, darse un relax, porque usted ya puede resolver por sí mismo algunas cosas y no necesita a Dios. Israel decía, aquí tengo el templo, me basta el templo. ¿Están ahora entendiendo, hermanitos? Usted puede decir, no, yo soy chero del jefe. Aquí yo estoy seguro, aquí nadie me va a mover. Ya él me lo aseguró, ya me lo garantizó. Y cuando usted trabaja esas ideas en su mente, cuando usted imagina que ya su seguridad depende de ese nexo, usted ya tiene como una paz, pero una paz ficticia, una paz falsa, una paz frágil. Y en esa paz ficticia, usted se siente seguro, y al sentirse seguro, se anima a hacer cosas, se anima a ir a lugares, se anima a volver al pasado, se anima a situaciones en las que Dios ha tratado con usted que no sean parte de su vida. ¿Me están oyendo ahora, hermanitos? Confiar en Dios no significaba que Usías no tuviera su ejército. Confiar en Dios significaba que Usías sentía que tenía la libertad, hoy que tenía poder, tengo la libertad de hacer lo que yo quiero. Eso es dejar de confiar en Dios. Ni la más extrema pobreza, ni la más gloriosa riqueza debe moverme a dejar de confiar en Dios. Esté abajo o esté arriba, esté con manos vacías o a manos llenas, siempre debo estar atento a lo que Dios quiere y pide de mí. ¿Estamos oyendo, hermanos? Con empleo o sin empleo, confiar en el Señor. ¿O sea que ustedes creen que solo hay que confiar en Dios para tener trabajo? ¿O sea que solo deben de creer en Dios cuando están desempleados? Es más, deben confiar más en Dios cuando tengan empleo, hermanos. Porque son las bendiciones de Dios las que a veces nos hacen confundirnos porque tenemos pensamientos engañosos. Y el empleo que tanto rogué porque confié al Señor es el empleo que me viene a quitar mi confianza en el Señor. Porque ya me siento segurito, estable. Me permite accesar a cosas que antes no tenía. Y me voy olvidando de lo que Dios quiere de mí. Me voy olvidando de lo que Dios me pidió. Comienzo a olvidar lo que traté con Él en la montaña. Comienzo a olvidar el pacto que yo le hice a Él un día en oración, tendido y postrado ante Él. Si tú me provees, me bendices, yo haré esto. Nos vamos olvidando de eso. Lo que le dijimos a Él, lo olvidamos. Eso significa que hemos dejado de confiar en Dios porque hemos olvidado de preocuparnos por agradar a Dios. ¿Están oyendo, iglesia? Dejar de confiar en Dios es que ya no nos angustia agradarle a Él. Ya no nos preocupa.
Ya nuestro pensamiento ya no está en cómo agradar a Dios, porque yo quiero que Él me bendiga, que Él me cubra, que Él me levante, que Él me llene, que Él me rodee. Ya no andamos con esa carga. Ya no andamos con esa preocupación, porque nos sentimos seguros con lo poquito que tenemos. Y ¿saben qué, hermanitos? El Dios del cielo tiene 100 veces más de lo que hasta hoy le ha dado. No se conforme creyendo que lo que tiene es todo lo que Dios ha preparado para usted. Dios ha preparado mucho más. Por tanto, en la abundancia y en la bendición es cuando más debe seguir confiando en Él. Y confiar en Él es estar siempre preocupados, angustiados, porque le seamos agradables, porque Él nos mire con buenos ojos, que Él diga: mi hijo se sigue rebuscando, yo lo he bendecido, pero Él no ha olvidado de leer la palabra, yo lo he bendecido, pero no ha olvidado de doblar rodilla ante mí, yo lo he bendecido, pero va siempre a servir, yo lo he bendecido, pero se angustia siempre por dedicarse su vida al Señor, sigue predicando la palabra, no ha abandonado su llamado. Ese es el que confía en el Señor, el que no obstante Dios le corona de misericordias y favores, él sigue más comprometido con su Dios. ¿Están oyendo, iglesia? Demuéstrele a Dios fidelidad y compromiso en lo poco que tiene, y ya verá cómo Dios lo colmará de mayor salvación en su vida, porque los ojos de Dios recorren la tierra para salvar a los que le son fieles. ¡Aleluya! Esa noche es noche de renovar nuestro llamado. Es noche de renovar nuestra vida de querer agradar a Dios. Esa noche es noche de decirle a Dios que aquí estamos, que no nos queremos olvidar lo que Él quiere de nosotros, lo que Él pidió de nosotros. Y ante ese acto de renovar nuestra voluntad, de serle agradables, Dios promete en su palabra esa noche que su salvación y su paz llenarán toda nuestra vida. Promete ahora en su palabra que sus intervenciones favorables van a colmar todo nuestro ser. Promete Él en su palabra ahora que su paz va a gobernar todos mis pensamientos, todos mis sentimientos. Esta noche, hermano, para que el Dios del cielo pueda bañar de salvación su vida, en esa área que lo tiene acongojado, en ese aspecto en que está preocupado, en eso en el que usted no le mira rumbo en este momento, ahí donde cree que está empantanado, ahí donde siente que no hay salida, que hay un tope, ahí donde cree, amado hermano, ahí donde usted piensa que ya no hay más, ahí la salvación de Dios quiere glorificarse. Pero dígale al Señor: Señor, esta noche yo renuevo mi confianza en ti. Lo que tengo no es mi seguridad. Donde he llegado no es mi seguridad. Lo que me has dado no es mi seguridad. Mi seguridad eres tú, Señor. Todo lo demás es frágil, efímero y pasajero. Solo tú eres para siempre, porque tú eres roca eterna, roca eterna, roca eterna. Tú no estás conmigo en épocas, tú estás conmigo siempre. No podemos dejar de confiar en Dios ni un tan solo momento. En ningún estado de nuestra vida tenemos que pensar que Dios es prescindible. En el valle o en la montaña, en la carestía o en la abundancia, en toda situación de nuestra vida, Dios es nuestro Salvador. Esta noche Dios quiere vestir de salvación esta iglesia.
revestir de paz esta iglesia. Pero esta noche, iglesia, dile al Señor: aquí estoy porque tuyo soy. Yo quiero renovar mi entrega, mi amor por ti. Venga delante del Señor, hermano.